Singapur. Listo, chicos. Entonces, hoy estamos a 4 de mayo Nunca. 2020. Está muy chiquita la letra, ¿verdad? Profe, no se ve. Dice compartiendo pantalla. Todavía no se ve, Sí. profe. Ahora sí. Dice 4 de mayo de 2020. Sí, Ya, ahí se ve, profe. Pero un poquito más grande, profe. No veo nada. Por ahí. Sí, profe. Ahí. ¿Listo? Objetivo. Uy, el que está hablando lo estoy escuchando en otra dimensión. Deberíamos apagar los micrófonos mientras tanto. Sí, apague el micrófono, chicos. Sí, apaguen el micrófono. Profe, ¿Qué pasó? ¿cómo? ¿Sí? ¿Cómo, Santiago? Profe, vemos qué más nuevo. Sí, arrancamos ya con algo que vamos a llamar productos notables. Y es difícil. Profe, en lo de la división No, todavía este- no estoy claro. Me confundo en algunos pasos. Por ejemplo, Porque en los de la tarea, los de la Sí, profe, producción. había unos confusos. O Yo sea, entendí como dos. yo por eso no los completé, profe. Ahí en la producción les escribí que no los completé porque estaba confundido. Es que eran como los últimos tres, profe. Estaban Y el como raros. primero Estaba no fácil. sí estaba confundido Es también. que como eran Igual letras, en la nosotros tutoría lo les habíamos- trabajamos. Igual recuerden que la producción de esta semana es grabar un videíto corto donde ustedes expliquen cada uno de los procedimientos. Y mañana en la tutoría trabajamos. Ya lo hice, Se profe. les dificultaron, ¿listo? Yo ya ¿Para lo cuándo hice, es, profe. profe? Yo de pronto Profe, no me una escribió. pregunta. ¿Qué pasó, Jesús? ¿Usted ya calificó la actividad de producción, la de antepasada? ¿Sí? La de la división. Sí, la de No, división. solamente he calificado algunos. Profe, yo sí hice todas las divisiones. Vi unos videos. Estaba fácil, profe. Yo ya subí eso, profe. Listo, mañana en la tutoría verificamos los de la actividad, los de la producción número 5 que les parecieron difíciles. Sí, profe. Y los verificamos. Kevin, el audio. Uy, el audio. Gracias. Eso es lo que pasa, Kevin, cuando usted tiene doble celular. Toca que apague, bájele el sonido al computador. Sí, exacto. Me cago en todo. Listo, chicos, pilas acá, voy a arrancar entonces muy pendientes. Cuando yo estoy hablando de productos notables, tengan en cuenta que la palabra producto siempre hace referencia a multiplicación, es decir, que voy a trabajar en este caso multiplicación de expresiones algebraicas, pero son multiplicaciones que para no realizar un procedimiento tan largo se reducen a una fórmula, ¿sí? En este caso, entonces, vamos a manejar el producto notable, es decir, la multiplicación que se llama cuadrado de la suma de dos cantidades, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy hablando de cuadrado, me estoy refiriendo que va a estar elevado a la 2 y de la suma de dos cantidades, pues que hay dos expresiones algebraicas y que van a estar elevadas al cuadrado, es decir, ahí no hay piedra, no hay piedra. ¿Cómo se dice? Pierde. Listo, entonces, por ejemplo, voy a ponerlo de forma general. Si yo tengo a más b elevado a la 2, eso va a ser igual a tener 2 veces la multiplicación de la base. En este caso la base pues es a más b. Voy a hacer por acá un ejemplito. Si yo tengo, por ejemplo, 5 elevado a la 3, pues esto es igual a 5 por 5 por 5. ¿Sí? Si yo tengo 5 elevado a la 2, pues sencillamente voy a multiplicar el 5 2 veces. Y esto mismo es lo que voy a hacer aquí arriba. Des en cuenta que el que está elevado al cuadrado es el término a más b. Es decir, que yo tendría a más b
multiplicado por A más B. ¿Sí o no? ¿Hasta ahí van perdidos? Escoger y multiplicar esa base, lo estoy haciendo con dos términos cualquiera, en este caso estoy estableciendo que es A y B, y Me los estoy perdí. multiplicando dos veces. Es como lo que Yo vimos también ya me perdí. en el colegio. Yo me perdí, profe. Listo, entonces voy a hacer otro ejemplo. Si yo tengo 2x más 3 elevado a la 2, pues realmente eso es tener 2x más 3 multiplicado por 2x más 3. ¿Sí? Exacto. Porque está elevado a la 2. Si, por ejemplo, esto estuviera elevado a la 3, pues yo tendría la multiplicación de eso 3 veces. 2x más 3. Ya entendí, profe. Escoger la base agrupada y ya. Y ya. Entonces, Señora. ya que tienen esto ahí, ¿Por qué 2X, profe? ¿Cómo ponerle el porque número yo de lo veces que establecí. aparece? Ok, Profe. ok. ¿Qué pasó? En esa solo, o sea, al momento de hacer eso, solo se invierte la multiplicación o no se puede poner suma o resta o algo así. O Sí, solo por eso acá estamos necesariamente viendo tiene que ser- cuadrado de la suma. Ya les explico el cuadrado de la diferencia. ¿Listo? Acá únicamente en este caso vamos a trabajar suma. Entonces, resulta que como nosotros ya sabemos hacer multiplicación de polinomios, pues Sí, señora. sencillamente yo puedo coger y operar esto. Entonces, voy a operar A con A, entonces eso me va a dar A al cuadrado. ¿Sí o no? Empiezo a multiplicar todo por el A. Entonces, este A va a multiplicar a este A y luego va a multiplicar a este B. Entonces empiezo A por A elevado a la 2, más A por B me va a dar a B. Siguiente, ahora la que va a multiplicar ahora es la B. ¿Sí? B. Ya multipliqué con la A, ahora voy a multiplicar con la B. Más Sí. B por A que me va a dar BA, Vea. más B por B que me va a dar B elevado a la 2. B2. ¿Sí? Sí. Listo. Ajá. Y ahí ya tendría la solución de eso. Pero fíjense que en la mitad yo tengo AB más BA y que realmente significa lo mismo. Si yo tengo A elevado a la 2, puedo decir que esto es AB más AB porque estoy dando la multiplicación. AB es lo mismo que BA más B elevado a la 2. O sea, no importa cómo Profe, esté ahí no organizado, profe. importa. Ahí No no importa. importa porque no tiene exponente en una letra. Ajá, es decir, ahí la Porque puedo no cambiar por tiene- propiedad conmutativa de la multiplicación. El orden ahí no importa, ¿cierto? Y ahora No. fíjense Cuando no tiene exponente. que yo voy a hacer aquí la Profe, que sí reducción. podría explicar otra vez. Listo, ya voy. Espérate un momentico, termino y ya vuelvo desde arriba. Y ahora yo tengo A a la 2 más, si se fijan, yo tengo 2 veces AB más B elevado a la 2. ¿Listo? Y hasta aquí es todo el procedimiento. Entonces lo voy a explicar desde el comienzo. Tener A más B elevado a la 2 es como si yo tuviera A más B multiplicado por A más B, porque es pues 2 veces, la potencia es 2. Entonces, empiezo a resolver esto como ya lo habíamos trabajado. La primera letra, que es A, va a multiplicar a todo el segundo paréntesis. Entonces, A por A elevado a la 2. A por B, pues me va a dar AB. Luego voy a hacer lo mismo, pero entonces lo voy a hacer con el B del segundo término del primer paréntesis. Entonces, B por A, pues me va a dar acá BA. Y luego B por B, pues me va a dar B a la 2. ¿Sí? En el siguiente paso lo único que hago es cambiar este BA por este AB. ¿Sí? Pues que los volteo porque sencillamente es lo mismo, ahí no he hecho nada más. ¿Sí? Pero se tiene que hacer en orden, ¿no? Y en el siguiente ¿Cómo paso, quiera? por lo que tiene que ser en orden alfabético, y en el siguiente paso lo que hago es coger y sumar estos dos porque son semejantes. Si yo tengo una B y tengo otro AB, pues sencillamente voy a tener como resultado 2 AB. ¿Y ya, profe? ¿Eso fue Listo. todo? Ahora, ¿Esto? todo esto sencillamente es para establecer la norma general de cualquier cuadrado, de cualquier suma de dos cantidades que esté elevado al cuadrado. ¿Qué llegó a decir yo? Pues que A más B sencillamente elevado a la 2, sencillamente pues es eso. ¿Sí? Es esto a lo que acabamos de llegar. Y esta Ok, se va o sea, a solo trabajar, eso. y esta se va a trabajar como la fórmula general.
O sea, de solo eso salió Entonces, lo de A. sí, fíjense que todo este procedimiento lo hice y ya, pues al final, ¿qué es lo que yo tengo que tener? A más B elevado a la 2 es lo mismo que tener A a la 2 más 2AB más B elevado a la 2. Es una pregunta. ¿Qué pasó? Y al final toca poner lo que está marcado en negrilla. Sí, claro. O sea, esta que yo estoy marcando acá en Ese negrita, es el procedimiento completo. sí, Esa es la o sea, fórmula. esto es lo que a mí me interesa. Ya, aprenderme esto. Listo. Y, o sea, hicimos todo el procedimiento para llegar a la conclusión que es esta, y esa conclusión es la que a mí me interesa. Entonces, vaya copiando este procedimiento y les pongo acá como unas cositas que tenemos que tener en cuenta. Profe, tengo una pregunta. ¿Qué pasó? Cuando son comas con el número de arriba, cuando es mayor. A ver si- También tiene una ¿Qué fórmula es lo general. mismo, no? Sí, ¿Es es lo lo mismo mismo. o no? El procedimiento es lo mismo, pero se puede reducir y ya. Es decir, Ah, fíjense que yo hice todo el procedimiento para llegar a esta conclusión. Si yo ya me hice esta conclusión, no tengo que hacer todo el procedimiento, sino que con esto ya lo puedo hacer siempre. o sea, se pone eso y ya. O Ujú, sea, es como si uno lo hiciera mentalmente. sí. Pero en algunos casos es más difícil, ¿cierto? Entre Pero el también exponente sea Oh. mayor, pues va aumentando un poquito más la dificultad. Pero igual es muy Sí. sencillo. Ah, bueno. es sumar letras y ya. Profe, Sí, estoy aprendiendo de vida. profe, ¿Qué pasó? o sea que si pues la operación es más grande y no aumentar, o sea, no aumentar el nivel de dificultad, sino que aumentar como el tiempo para resolverlo. El El procedimiento. procedimiento es más largo. Profe, ¿y se tiene que ordenar en orden alfabético? Sí. Claro, por eso mismo fue que yo cambié el BA por el AB. Ah, y solo pues eso puede quedar Ok. mal si uno lo Sí, escribe trabajo. mal. Sí, claro, si al final usted me tiene eso todo desorganizado, pues baila. Profe, cuando suman los dos AB, ¿qué sucede? ¿Los exponentes no se suman ni nada? No, José Miguel, ahí los exponentes no se suman, precisamente porque Profe, Solo la tengo una multiplicación. pregunta. Profe, Profe, ¿qué pasó? no se le escuchó lo que dijo. Es como si estuviera el micrófono ¿escucha? así, pero después Sí, eso. no se escuchó. Ay, Hola, profe, hola. ¿qué pasó No, en la pantalla? profe. ¿escuchan? Sí, profe. ¿Me escuchan? Ay, Es que no, pasó la algo ahorita todo, ¿Me pantalla. escuchan? Es todo que yo ahorita no como sé. que se bugueó, profe. Hola, hola. Sí, Sí, ya, ahora ahora sí sí. ya. Es que era como si estuviera ahí hablando, pero no le escuchamos. ¿Y ahora qué Sí. pasó? Yo estaba Jesús, tú copiando, también te lo profe. escuchas. Esperen Sí. un momentito que esto sea loco. Aló, aló, aló. Ya, ahí ven. Sí, profe. Sí. Sí, señora. ¿Me escuchan? ¿Quién Sí, está hablando que si me escuchas? Profe Ah, sí. Miguel está Jesús. diciendo que Profe, que exponente. tengo una pregunta. Es que me perdí. Me Hablo perdí. pero pregúnteme que lo estoy Copiamos, escuchando. copiamos ese texto, profe. Es que Sí, me profe. perdí ahí, ahí donde está A más B2. No. O sea, que toca sumar los exponentes. No, No, no hay que sumar exponentes, únicamente hay que sumar los Entonces se queda el mismo número. Sí. solo se suma el número. Solo se suma el número. Pero no hay ningún número. El Es que grande, cuando no no haya es uno. un número, ya sabes que es un número que no se ve. Ah, sí, sí, sí. Copiamos ese mini texto, Profe, profe. soy Sí, yo. y ese mini texto tienen que copiarlo porque es Profe, lo más importante. Profe, se volvió a trabar, yo no sé todo y eso. no se puede como A más A, no se podría así como usted. A más A no sería la 2. No, señor, Si se sería suma, 2. eso solo es la multiplicación. Solo es la multiplicación, se suman los La exponentes. cagué. Esperen que estoy intentando hacer todo bien ordenadito para que después no me... que no- Espere, profe. Ya, quieta ahí. Quieta ahí.
segundo máximo. Profe, y después en la otra producción, después de esta semana, después en la otra producción habrá hay que hacer como en el libro de Baldor lo mismo, como esto, como, Sí, hay ejercicios de esto, sí. Pero este no Profe, me lo pasé. pero no va a mandar a realizarlos. ese libro me cayó mal. A mí me cayó muy bien, ¿sabe? Aquí a mí me cayó muy Porque bien. se De las- copia Cristi. A mí me cayó mal porque las respuestas me las copiaba y eso estaba mal. No, Sí, eso estaba está mal. bien. No, está mal. Claro Si usted que entiende muy bien, Están le va a re caer mal bien, las ¿sí? respuestas. No, me parece el colmo. Con la profe, con Infante llamamos a la profe y nosotros todos confiados, con Daza, Sí, o yo no sé con quién. Y Lo la que pasa es llamamos, que como son Sí. tan trampositos, ustedes se van a la parte de atrás del libro y copian las respuestas y creen que copiando las respuestas ya, mejor dicho. pero esas Ni no son profe, es que procedimiento ni nada. la idea era guiarse de eso para hacer el procedimiento, o guiarse si estaba bien. Ajá. Sí, o sea, eso Sí, es, profe, es yo la hago eso, ayuda. digamos, sí. hago el procedimiento y si el resultado Y me si, queda pues, bien, le- voy y lo reviso y si sí está bien, pues la dejo y así. si Si le queda no, mal, pues se vuelvo y lo copia el que repito. está ahí. Pues No, era yo lo lo que yo repito. les decía, no hagan eso porque resulta que el álgebra de Baldor trae respuestas que son incorrectas. Y si ustedes sencillamente van y hacen un procedimiento y copian la respuesta del álgebra de Baldor, pues sencillamente yo me doy cuenta. Yo ¿Y por qué nunca, les yo traen nunca, yo nunca incorrectas, he hecho profe? eso porque yo no sabía. Hasta la otra vez casi le rompo los pobres ojos a la Fue profesora mi de hermana la tantos que me audios. Yo estaba buscando el libro de Baldor por internet, pero entonces me salió como una página, entonces yo entré. Y yo Aparecen las dije, respuestas. sí, 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 yo también que ya estaba buscando y me parecieron. Yo no Pero sabía. son las no mismas tengo el que trae libro, el libro. profe. No tengo el libro, entonces no. Este Yo libro es de solamente mala sé suerte. que pasó eso. Listo, chicos, pilas acá. Ahora sí continúo y en este punto es Mire, donde profe. necesito que ya dejen de hacer comentarios y preguntas. Vuelvo a explicar, digo voy a explicar y apenas termine, arranco nuevamente aclarando dudas. ¿Listo? Entonces, por favor, apaguen todos sus micrófonos e inicio acá. Listo. Resulta que todo el procedimiento que hicimos llega a la siguiente conclusión, que es los 4 rengloncitos que tengo acá. Dice, el resultado de esta operación, es decir, de una suma de 2 términos que están elevado al cuadrado, siempre va a ser el primer término elevado al cuadrado. Primera conclusión, y esta es la que necesito que tengan en cuenta. Entonces, fíjense que siempre va a ser el primer término elevado al cuadrado. En el ejemplo yo tengo que es a elevado a la 2. El primero elevado a la 2. Dice, la segunda regla es 2 veces el primero por el segundo. Fíjense que yo estoy multiplicando 2, es decir, 2 veces el primero que es a por el segundo que es b, es decir, 2a por b. Y en el tercer paso voy a tener el segundo término elevado al cuadrado. Fíjense que en el ejemplo general yo tengo b elevado a la 2. Entonces, esta regla voy a coger y la voy a poner aquí abajito porque voy a desarrollar un ejemplo a partir de esta regla y de lo que les acabo de decir. Entonces, voy a suponer que yo tengo un binomio que va a ser 2y menos 3m, perdón, más 3m porque estamos en suma. Y esto va a estar elevado a la 2. ¿Es un binomio? Sí, es un binomio. Al cuadrado, sí, porque está elevado a la 2. Entonces voy a aplicar la regla. El primer término, es decir, 2y, ¿cierto? Mi primer término es 2y elevado al cuadrado. Listo. Más 2 veces, listo, pongo el 2, el primer término por el segundo término. Entonces, el primer término es 2y y lo voy a multiplicar por el segundo término que es 3m. Listo. Voy en el segundo paso de la regla. El tercero me dice el segundo término elevado a la 2. En este caso, nuestro segundo término es 3m, es decir, 3m elevado a la 2. Hasta el momento ahí tengo aplicada la fórmula general. Repito, mi primer término es 2y. Entonces, 2y elevado a la 2, ¿cierto? Acá me está diciendo, la regla me dice 2 veces el primero por el segundo. Entonces tengo 2 veces el primero que es 2y por el segundo que es 3m.
más el segundo, es decir, mi segundo término, que es 3m elevado a la 2. Una vez yo ya tengo planteado esto, ahorita reviso el chat, por favor, hay alguien que está que escribe, ahorita lo reviso. Una vez yo ya tengo planteada esta ecuación, lo único que me queda hacer es empezar a solucionar. 2y elevado a la 2. Entonces, por propiedad de la potenciación, yo voy a tener que distribuir este 2 y me va a dar 4y elevado a la 2. Solucioné la primera parte. Más, voy a solucionar esto de acá. Lo voy a poner en rojito para que sepan acá. ¿Listo? Más 2 por 2, 4. Y 4 por 3, 12. Entonces, fíjense que multipliqué todos los coeficientes. 2 por 2, 4 y 4 por 3, 12. Y, m. Más el siguiente término elevado a la 2, es decir, 3 por 3, 9 y m elevado a la 2. Y terminé todo el procedimiento. Ya tengo la solución de ese binomio. Profe, o sea que siempre Entendí. en el primer término va a dar elevado a la 2. Siempre. La regla es general. Profe, yo tengo una cosa. ¿Qué pasó? No entendí, o sea, De... no, pues te dice primero. Ujú. Hablo yo, profe, no entendí lo del centro. ¿Lo del qué? No entendí lo rojo de la parte de arribita. ¿Cómo Listo. sacó el 2 por 2? Resulta que la regla general me está diciendo 2 veces el primero por el segundo, ¿cierto? Y fíjense que en este ejemplo de acá, es decir, en la fórmula general que nosotros sacamos, tenemos que el primero es A y el segundo es B. Entonces, este término es 2 veces, es decir, 2A por B, ¿sí? Y eso mismo es lo que se repite aquí abajo. Entonces, 2 veces, porque es la fórmula general, el primer término, que en este caso no es A, sino es 2y, por B, que en este caso es 3m. Entonces, 2 veces 2y por 3m. Y ahí multiplico los coeficientes. 2 por 2, 4 y por 3, 12. Ah, listo, listo. ¿Listo? Profe, yo... Y, profe, una pregunta. Sí, Cristín. ¿Y ese que está en paréntesis de 2 por elevado a la 2? ¿Qué se hace? Ah, pues fíjense que Nada. aquí lo resolví. 2y elevado a la 2, el exponente se reparte para el 2 y para la y. Entonces, 2 elevado a la 2, 4, y y elevado a la 2, pues y elevado a la 2. ¿Sí? Y lo Ah, mismo ok. pasa con el tercer término. El 2 de la Así lo potencia se entendí. reparte. El exponente se reparte para Profe, yo todos, no profe. entendí una cosa. ¿Qué pasó? ¿Cómo se saca esta parte? Ya le voy. ¿Cómo se saca esta parte y raya todo? Es que, no, lo de abajo sí lo entendí, pero lo de arriba no. ¿Estoy acá? O sea, ¿cómo así? O sea, todo esto. Sí, eso. O sea, está perdido. O sea, Sí, prácticamente sí, porque si entendió lo de abajo, tuvo que haber entendido lo de arriba. listo. Pilas acá. Repito, esto que tengo subrayado sale de la aplicación de la fórmula general. La fórmula general es la que está en negrita con A y B. ¿Listo? Entonces, fíjense que a mí me dicen el primer término elevado al cuadrado, que fue lo que copiamos aquí en este parrafito. Siempre va a ser el primer término elevado al cuadrado. Entonces, nuestro primer término sería 2y y nuestro segundo término sería 3m. Entonces, el primer término elevado al cuadrado, pues 2y elevado al cuadrado. ¿Sí? El de la mitad corresponde a ser 2 veces el primero por el segundo. Entonces, 2 veces, es decir, este 2 siempre va a estar fijo en cualquier ejercicio, siempre es fijo. 2 veces el primero, que es 2y, por el segundo, que es 3m. ¿Sí? Y el último término, pues, es el segundo término elevado a la 2. ¿Listo? Profe, Voy a hacer o otro sea, ejemplo. que ese Mira. que está en Profe, rojo me se hace por confundió. aparte. Ujú. Pilas acá. Ok. Voy a hacer otro ejemplo. Y pilas acá, mucha atención. Voy a tener 3x más 5 elevado a la 2, porque es un binomio al cuadrado. Entonces, lo primero que yo tengo que identificar es que mi primer término es 3x. ¿Sí? Esto es, 3x es mi primer término, que en la fórmula general 3x sería lo mismo que a.
Mi segundo término es 5, que en la fórmula general estaría representada por el b. Y a partir de esto voy a empezar a aplicar la fórmula. Entonces dice, el primer término elevado al cuadrado. Entonces, 3x es como si 3x fuera la a. 3x elevado a la 2. Más 2 veces el primero, es decir, 2y, por el segundo, que es 3, perdón, me fui con el de arriba, que es 3x, por el segundo que es 5, ¿cierto? Es la fórmula general. Fíjense, miren acá, 2ab es como si fuera lo mismo, 2 3x por 5, porque mi a es 3x y mi b es 5. Y el último elevado a la 2, es decir, 5 al cuadrado. Apliqué la fórmula general. Y una vez yo tengo la fórmula general, ya es simplemente solucionar. 3x elevado a la 2. Reparto la potencia, me va a quedar 9x elevado a la 2. Más 2 por 3, 6 y 6 por 5, 30. Multipliqué coeficientes y agrego la letra que tengo ahí, que es la x. Más 5 por 5, 25. Y terminé todo el procedimiento. En el centro, lo único que se pone son los dos números que ya estaban, más el 2 que siempre va a estar ahí, ¿cierto? No es más, por el 2 que siempre va a estar ahí fijo. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Qué pasó? Ya entendí. Si fuera un trinomio, ¿cómo sería? Ya es diferente. Todavía no estamos viendo eso. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Sí, señora. Voy a hacer el último ejemplo y pasamos a la diferencia, es decir, cuando ya no es suma, sino es diferencia. Entonces, ¿Toca copiar en eso, este caso, así, copien esos dos ejemplos. O si no, después van a hacer la tarea y quedan perdidos. Es que Como la otra. Largo, profe. Digamos que las personas que están confundidas de pronto se pueden desconfundir haciendo el ejercicio largo. Desconfundir. Nueva palabra para el diccionario. 2020. Santiago lo hizo. Profe José Clase Miguel, no virtual. me explicaron otra vez. Conéctate ya gratis. ¿Listo, listo? Hago el último ejemplo, profe, chicos, pilas espere, acá. profe, espere. Les voy a hacer uno un poquito más complicado para que después no digan que les explico los fáciles y que les deje los difíciles y que yo no sé. Pero, profe, déjanoslo hacer a nosotros, que lo hagamos nosotros a ver si lo entendemos. Uno fácil y luego nos explica el No, difícil. ahorita pero les no fácil y explico, no bueno, estos muchachos sí molestan. Bueno, primero luego el nos difícil. expliques, después los hacemos. Después el difícil. Les voy a explicar el difícil y después les pongo unos ahí. El difícil. Listo. Difícil es entre comillas porque es lo mismo. Voy a tener x elevado a la 3 más 2y. Entonces, fíjense que es un binomio, lo único que me está cambiando es que el primer término tiene un exponente que es 3, pero sigue siendo el primer término con su exponente completico. Aplico la fórmula. El primero elevado a la 2. Mi primer término es x elevado a la 3. Y eso lo voy a elevar a la 2. Y fíjense ahí, el primer término x a la 3 elevado a la 2. Entonces, primer término normalito, más 2 veces el primero, es decir, x a la 3, por el segundo, que es 2y. ¿Listo? Más el segundo término elevado a la 2. Y ahí lo tengo planteado, lo único raro que hay es un exponente, que es el exponente 3, pero no está variando para nada. Y soluciono ya, como ustedes saben, las propiedades de la potencia. X elevado a la 3 elevado a la 2, esto me da X elevado a la 6. 5. Uy,
Poquito, pero no. 6, Ay, 6, porque 6, papi. multiplicación, ¿qué le Ey, pasa? propiedades de Se me potencia. bugueó, ¿Listo? Sáquelo, sáquelo. Apuren a ver pilas acá. Luego, multiplico me los bugueó. coeficientes, 4 por 1, perdón, 2 por 1, 2 y por 2, 4. Entonces 4, x a la 3y, no hay nada que hacer. Y soluciono el siguiente, que sería Estamos mal hoy, 4. profe. Espere, profe, ¿cómo así? Me Cuadrados. perdí. Profe, También. Ah, mi ya. cámara No, está toda bugueada y no ya. entiendo. Otra vez me confundí. Ya estoy listo, ya. Por estar Mi molestando. cámara está toda bugueada y no entiendo, profe. No, es que me confundí. Apure. Escucho como con media hora de retraso. Ay, la batería se está agotando. ¿Listo? Profe, Miren ese ese ejercicio. es- Y antes de empezar, Ya, a sí que no quedó. sé, que no entendí. Ah, Espere, profe, que es que esto se me iba a One moment, descargar. profe, one moment. También enseñamos inglés acá. Clases gratis de inglés y matemáticas. Profe, creo que José estaba preguntando algo por el chat que no había entendido. Ah, sí, Pero le ya dije con a todos mi- esos Pues mensajes. es que me dice, vuelva a explicar, por eso yo voy explicando cada vez con un ejemplo diferente, José, pero entonces para que estés pendiente. Es que con traductor y todo, profe. Ahí lo hay, ¿Quién ¿sabes? sabe qué estaban hablando? ¿Y en serio, ¿En serio Jesús? ahí estaban hablando por traductor, profe? Sí, Jesús, profe, ese Jesús Jesús está está molestando molestando. con traductor. Dice Vea que que, como la graba, entonces no pone vea atención. que yo, Sí, vea que antes yo dice coloqué eso. detectar Me idioma parece y bueno. coloqué lo que él colocó y decía que ese hijo de... Y le envió el recorte. Envíemelo, hágame el favor. Voy. Uy, Ah, sí, sí. repórtelo. Pero ¿Y ¿por de que no dónde? es mentira, profe? Sí, envíemelo, hágame el favor. Después ¿Se de lo envió por las chat que no interno? entendí. Sí que Profe, ¿por qué no nos ya me escuchó que fue el primero? Ok, Mariana. Profe, Sí. ya traducimos la palabra en chino que escribió Jesús. ¿Y usted qué hace traduciendo las palabras en vez de estar haciendo la actividad, Cristi? Estaba Y haciendo salió